Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Levantamos nuestras manos, cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos una vez más y le decimos al Señor: Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te adoramos. Gracias te damos por estar en tu casa, en el mejor lugar, Señor. Gracias te damos porque en ti hay esperanza. En ti ponemos nuestra confianza, nuestra fe, Señor, esperando de ti cosas grandes, cosas maravillosas, porque hemos sido testigos también, Señor, de tu poder. Te has manifestado, Señor, con gloria. Nos has dado vida y vida en abundancia. Señor, seguiremos esperando confiados en ti. Esa gran promesa, Señor, de que un día estaremos en tu gloria, viéndote cara a cara, Señor, alabándote por toda la eternidad. Señor, que no nos falte tu presencia, tu ayuda, tu fortaleza, la plenitud, Señor, de tu Espíritu Santo para seguir peleando esta batalla, para seguir echando mano de la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, háblanos a tiempo, redargúyenos, exhórtanos, Señor, pero queremos permanecer en este precioso camino, porque queremos llegar a la meta. Padre, glorifícate en toda adversidad. Sigue salvando a las almas perdidas, sanando a los enfermos, rompiendo cadenas de iniquidad, desbaratando toda fortaleza del diablo, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. En el nombre, en el poder, en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, reprendemos toda obra de las tinieblas y la declaramos inoperante en ti, Señor. Y para ti sea siempre toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Todos los que puedan decir amén pueden tomar asiento. Amados hermanos, gloria al Señor.
aquí quería resaltar una palabra que el apóstol Pablo lo usa con mucha frecuencia, y eso se llama la justicia de Dios. Dice la palabra que somos justificados, que nosotros podemos alcanzar la demanda de la justicia de Dios, no por nosotros, sino por medio del sacrificio, por medio de lo que hizo Dios por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Porque la demanda de Dios es la que nos pide a nosotros que cumplamos los requisitos divinos. ¿Qué nos pide Dios? Que vivamos una vida justa, precisamente, una vida impecable delante de sus ojos. Y este requisito ningún ser humano lo puede cumplir. Así lo dice la Biblia, así lo establece el veredicto del juez de toda la tierra, porque la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo, al igual que nosotros, también se regocija en Dios, porque él también llega a decir: más gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él hace un diagnóstico severo, fuerte, de nuestra condición delante de aquel juez justo. Gloria al Señor. El diagnóstico no es bueno, no es saludable, gloria al Señor, pero la dádiva, dice también, la gracia de Dios que se manifiesta, el regalo inmerecido de Dios, llega a los pecadores que se arrepienten. Y solo de esa manera nosotros podemos cumplir la demanda de la justicia divina. Imagínese usted que esté parado delante de un juez y usted sabe que es culpable, porque ninguno de nosotros nos podemos justificar delante de nuestro juez, del juez divino. Y el juez sabe la sentencia que él tiene que proclamar sobre usted. El juez ha leído el veredicto, ha analizado nuestro caso y él tiene que determinar una sentencia. Y él sabe que la sentencia final es muerte. La paga del pecado es la muerte, gloria al Señor. Pero dice que esa dádiva de Dios, ese regalo inmerecido, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Murió en vano? Él no murió en vano. ¿Murió por qué? Porque la sentencia esa era precisamente muerte. Él tuvo que morir por nosotros como un sustituto perfecto, el justo muriendo por los injustos. Entonces todo lo que tenía que recaer sobre nosotros, eso pasó a nuestro sustituto. Dice que la ira, como que la ira de Dios se derramó sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso esas palabras que expresa nuestro Señor en la cruz del Calvario, cuando Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa comunión perfecta que tenía el Señor, en algún momento el mismo Señor sintió esa separación de Dios. Se sintió desolado, cargando todos los pecados de toda la humanidad. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor. Pero también la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue con gozo a la cruz del Calvario, porque Él sabía los frutos que iban a resultar de aquel sacrificio perfecto: la redención, la justificación de muchos transgresores, de muchos pecadores. Nuestra justificación, nuestra redención, nuestra salvación. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo llega a decir al principio de este libro, en el capítulo 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos estamos vivos, hermanos? ¿Cuántos hemos sido declarados justos? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras buenas obras? No, todo es por los méritos, las obras que hizo Jesucristo en aquella cruenta cruz del Calvario. Gloria al Señor. A todos nos había faltado la justicia de Dios, porque éramos incapaces de poder cubrir la demanda de la justicia divina. Pero hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso ya produce un cambio en nosotros. Nuestro estatus cambia. Ya no somos pecadores, ya no somos transgresores. Ahora somos, mire, el gran privilegio que Dios nos da. No solo nos perdona, nos exime de aquella sentencia, sino que Él nos declara hijos de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay justificación. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo. La religión no justifica, los supuestos santos no justifican, nuestras buenas obras no nos justifican delante de Dios. El que nos justifica es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hizo los méritos suficientes, necesarios. Él cumplió aquella alta demanda de la justicia divina. Gloria al Señor. Solo Jesucristo salva, solo Jesucristo sana, solo Jesucristo justifica al pecador. Justificados pues por la fe, tenemos ahora paz. ¿Cuántos tienen paz? Antes tenías mucho dinero, antes tenías mucha popularidad, tal vez eras famoso, pero ¿tenías paz? No tenías paz. Tú vivías a salto de mata, estabas muy nervioso. Gloria al Señor, estabas enfermo de los nervios. Y muchos inclusive llegaron a declarar y a decir que estaban dispuestos a cambiar ese estatus, a cambiar esas riquezas, aunque sea por un minuto de paz en sus vidas. Pero ahora ya tenemos paz. ¿A través de quién? De la justicia obrada por Jesucristo en favor nuestro en la cruz del Calvario. Ahora sí tenemos verdadera paz. No importa lo que pase a nuestro alrededor, no importa lo que sucede en el mundo, no importa que las cosas empeoren de día en día. Sin embargo, los cristianos tenemos paz. Estamos tranquilitos, estamos serenos, no nos desesperamos. Yo puedo decirles que enfrenté muchas situaciones como inconverso y ahora como creyente, pero la reacción ante esas circunstancias nunca fue la misma en ambas posiciones, en ambos casos. Sin tener a Cristo, ¿cómo reaccionábamos? Nos desesperábamos, empeorábamos las cosas, tomábamos malas decisiones. Gloria al Señor. Pero ahora en Cristo nos serenamos, tranquilitos, nos sentamos, analizamos la situación, se la exponemos al Señor, se la presentamos, pedimos la dirección de Dios, el consejo de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra y tomamos una buena decisión acorde a la voluntad de Dios. Y Dios nos bendice, Dios soluciona aquel problema, Dios nos abre puertas, Dios nos provee, Dios suple nuestras necesidades.
nos llena de valor, nos llena de confianza. Gloria al Señor. Qué diferente lo que no tiene el mundo. El mundo busca desesperadamente, pero nosotros ya lo hemos encontrado, ya lo hemos hallado, ya lo estamos viviendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os la doy como lo da el mundo. ¿La paz del mundo será real? No, en el mundo no hay paz. Así las naciones más poderosas firmen un acuerdo de paz. Esa no es verdadera paz. Allí no hay estabilidad. La paz real solo la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Por qué dice para con Dios? Porque la ira de Dios se manifiesta sobre los pecadores, sobre los transgresores. Pero a través del sacrificio de Cristo que nos justifica, nosotros ahora tenemos paz. Dios nos mira diferente. Ya no nos mira como pecadores. El juez ya no quiere dictaminar sentencia sobre nosotros. Todo lo contrario. Dios nos acoge. Dios nos bendice. Dios nos declara sus hijos. Ahora Dios pelea por nosotros. Dios ahora se vuelve nuestro proveedor, nuestro sustentador. Dios es el que va delante de nosotros en toda circunstancia. Él nos abre el camino. Gloria al Señor. ¿Cómo cambia radicalmente la situación de una persona? Por una decisión que podemos tomar. Y sabemos que esta es la decisión más importante de toda nuestra vida. El hombre tiene que decidir, escoger alcanzar la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, o vivir por su propia justicia y exponerse a la ira de ese Dios justo, cuya justicia demanda, gloria al Señor, ese estándar elevado, imposible de cumplir, requisito imposible de poder cumplir también por el hombre natural. Es imposible, es una locura para los que se pierden, dice la palabra de Dios. Mas para nosotros es poder de Dios, porque lo hemos alcanzado no en nosotros, sino por nuestra fe en la justicia obrada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermanos? ¿Cuántos glorificamos su nombre? Gloria al Señor. Ahora nos hemos sometido a la voluntad de Dios. ¿Cuántos tienen odio en sus corazones? Ya no hay odio en nuestros corazones. Ya no hay deseo de venganza. Ya no hay amargura, raíces de amargura. Antes odiábamos. Si dependiera de nosotros, obraríamos justicia por nuestras propias manos. Dios ha sido bueno, Dios nos lo ha permitido. ¿Qué dice el hombre? Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Así no obra la justicia de Dios. Dice que el justo murió por los injustos. Que Dios nos pide que amemos a nuestros propios enemigos. Gloria al Señor. Dios quiere que tengamos paz con todos. Gloria al Señor. Qué cosas diferentes experimentamos desde que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, dice este versículo 1, tenemos paz para con Dios, pero solo a través de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué es gracia? Todo lo bueno que Dios nos da, que no lo merecíamos, que no lo teníamos antes. Dios estaba dispuesto a dárnoslas abundantemente, pero el pecado se interponía entre Dios y nosotros. Pero una vez que ha sido derribado esta barrera por los méritos, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, dice, tenemos entrada, tenemos acceso
a la gracia, a la dádiva, al regalo abundante que Dios le da a los pecadores que se han arrepentido. Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros nos imaginábamos. Y dice la Biblia que Dios nos da mucho más todavía de lo que nosotros le pedimos. Dios quiere que nosotros, gloria al Señor, seamos muy bendecidos, muy abrumados con todo lo que Él quiere darnos. Gloria al Señor. El problema de nosotros es que limitamos a Dios con nuestra incredulidad. Dios está dispuesto, ya Dios, gloria al Señor, lo ha dado. Está en nosotros el recibirlo. Y a veces somos creyentes y muchas veces no le creemos a Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo no ha cambiado, que Jesucristo sigue obrando maravillas y milagros, que Jesucristo sigue sanando a los enfermos. En el tiempo del Señor habían enfermos terminales. Nadie podía curar a un leproso. Era imposible. El leproso estaba marginado, apartado de la sociedad, de sus seres queridos. Pero aquellos que creyeron en Él y se acercaron a Él, porque creyeron en el mensaje de Dios, en aquella palabra que vino a traernos Jesucristo desde el mismo cielo, entonces para el que cree, todo es posible. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor con aquel leproso? Lo limpió, lo sanó y lo salvó, lo justificó. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Cristo, reitero, no ha cambiado. Ese Cristo está aquí. ¿Cuántos lo creen así, mis amados hermanos? Él sigue salvando a los pecadores, justificando a los transgresores. Él sigue sanando a los enfermos, libertando a los que están cautivos de las tinieblas. Él sigue desbaratando toda obra de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Pero debemos creer que Él nos da mucho más de lo que nosotros esperamos recibir de Él. La gracia de Dios está a nuestra disposición y Dios quiere otorgárnosla abundantemente. Gloria al Señor. Y dice el versículo 3: y no solo esto, cuántas cosas nos da el Señor a través de Jesucristo nuestro Salvador, sino que también nos gloriamos aún en las tribulaciones, en la prueba, en la adversidad, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba produce ¿qué cosa? Esperanza. Si no, no sería esperanza, ¿verdad? Estás pasando un momento difícil, un momento duro, gloria al Señor, pero tú tienes la esperanza de que aquella situación se va a revertir, va a cambiar. Y la esperanza viva es que nosotros vamos a tener y tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que un día Dios hará cumplir sus promesas. Esa promesa del reino celestial, de la Jerusalén celestial, calles de oro, mar de cristal. Y uno dice: vale la pena esforzarme, vale la pena negarme a mí mismo, vale la pena, gloria al Señor, sufrir por la causa de nuestro Señor Jesucristo, porque yo tengo una esperanza viva, porque yo he creído en alguien que es real. He creído en alguien. Cuando yo puse mi fe en Él, mi fe se activó y produjo en mí todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Vino primeramente la paz a nuestros corazones y la seguridad, la esperanza de que nosotros ya no estábamos solos ante las circunstancias. Ahora Dios tiene el control. Qué bendita seguridad, hermanos. No estamos solitos. Imagínese por un momento que usted puede enfrentar todas las circunstancias de la vida en sus propias fuerzas. ¿Cómo se sentiría usted, verdad? No tendría ni estabilidad emocional,
tantos golpes que recibimos continuamente, hermanos, nosotros no tendríamos la capacidad de asimilarlos y de mantenernos firmes, de mantenernos estables, de mantenernos equilibrados. Pero hay alguien en nosotros. Ese alguien es el que nos provee lo que nosotros necesitamos para salir airosos de cualquier circunstancia. Y ese alguien es el que nos dice que nosotros descansemos y echemos mano del poder de su fuerza. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para el Señor todo es posible. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Gloria al Señor. Así que nosotros no hemos creído en vano, amén. Nosotros sabemos en quién hemos creído, en quién hemos depositado nuestra confianza, en quién tenemos esperanza. Gloria al Señor. Y no solo esto, dice una vez más el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. ¿Cuántos se regocijan en las pruebas? ¿Por qué? Las pruebas no van a permanecer para siempre. Ten esperanza que las cosas van a cambiar. Y dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos creído en un Dios real. Nosotros no estamos jugando a la religión. Nosotros no estamos creyendo en algo que no resulta, en algo que no es real. Nosotros sabemos quién es Jesucristo. Hemos tenido una experiencia con el Señor. Él nos ha cambiado. Somos nuevas criaturas. Hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. Tenemos la naturaleza divina. Andamos en el Espíritu como Él es Espíritu. Gloria al Señor. Por eso, si estamos en prueba, no perdamos la esperanza. Todas las cosas van bien a los que amamos al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Por eso no pierda las esperanzas. Entonces, espera en Él y Él hará. Gloria al Señor. Por eso la esperanza no avergüenza, por más que digan lo que digan los detractores, los religiosos, los enemigos de Dios, los instrumentos de las tinieblas. Quieren avergonzarnos, ¿verdad? Oye, tú estás creyendo en vano. Por gusto estás yendo a la casa de Dios. No va a pasar nada contigo. Ven, diviértete con nosotros. Vamos a las fiestas. Que el Señor reprenda al diablo. Ellos son los pobrecitos. Ellos no tienen a Dios. No tienen esperanza. Gloria al Señor. No tienen la salvación de sus almas. No han sido justificados. Son pecadores. La ira de Dios se cierne sobre ellos. Pero tú tienes vida eterna. Tú tienes esperanza. Tú tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú tienes a Dios contigo. Por eso no te avergüences. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro regalo más del Señor, el Espíritu Santo. Dios con nosotros y en nosotros. Dios a nuestro ladito. Gloria al Señor. Mira todo lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos conoce el Señor? Él sabe que por nosotros mismos es imposible que hagamos algo agradable a los ojos del Señor. Necesitamos a Dios continuamente, las 24 horas del día. No hay un solo momento que podamos prescindir de Dios. Es imposible, porque peligramos, nos exponemos. Por eso no te puede dar vacaciones, amén.
¿Vas a descansar de tu servicio al Señor? ¿Te vas a ir de viaje y te vas a ir a desnudar en las playas? Que el Señor reprenda al diablo, amén. No te puedes desligar de Dios. Es imposible, separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Le está hablando a su pueblo, le está hablando a Israel, le está hablando a su iglesia. Gloria al Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos saludan al Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le glorifican? Porque Jesucristo dijo que el Espíritu daría testimonio de Él. Por eso no paramos de alabar a Dios, de regocijarnos en su presencia, de exaltar su santo y precioso nombre, por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. No solo nos salva el Señor, nos libra de la ira venidera, sino que dice, nos da su gracia, nos da su Espíritu Santo, una esperanza viva en nuestros corazones, de que Él tiene el control de todas las cosas, de que nuestro servicio al Señor no es en vano, que nosotros no hemos creído en una falacia, en una mentira, en una fábula, como muchos lo dicen, amén. No, nosotros sabemos que Jesucristo es real. Él vive, Él es Dios de vivos, Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que están en la gloria esperándonos también a nosotros, para que juntos alabemos por toda la eternidad a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, aquel que nos justificó. Gloria al Señor, porque Cristo, ¿cómo nos conoce el Señor? Porque el diagnóstico del médico divino es que estamos enfermos, somos tan débiles que es imposible que podamos hacer frente por nosotros mismos al pecado. No podemos hacerle frente a este mundo también pecador, mucho menos al enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. Y el Señor, conociendo nuestra situación, el Señor conoce la condición de todos los hombres y mujeres del mundo a través de todos los tiempos, de todas las edades. Dice que a su tiempo, el tiempo de la visitación, el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto, fue establecido por Dios. Él señaló ese tiempo ideal, ese tiempo perfecto. Gloria al Señor, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuántos ex impíos dicen amén? Gloria al Señor. Ciertamente, está hablando el apóstol Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Tú puedes amar a una persona y está bien, puedes estar dispuesto a entregar tu vida por ella, pero solamente, gloria al Señor, esa disposición que hay en ti le será útil a aquella única persona. Pero la Biblia dice que Jesucristo murió por todos nosotros. Él hizo un sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Él murió por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de todos en general. De tal manera nos amó que entregó a su Hijo Jesucristo. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por él bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué otra cosa más nos dio el Señor? Nos mostró el Señor su amor. Dice, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, transgresores, reos de muerte, Cristo murió por nosotros.
¿Por qué lo hizo? Dice la palabra del Señor. Por amor. Dios nos ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mis misericordias. Dice que Él nos ama y nos ha llamado con cuerdas de amor. Amén. Aunque sea, nos ha forzado ya. Ha usado aquella cuerda, pero para atraernos hacia Él. Pero lo hizo con amor. Cualquier acción que emprende Dios lo hace con amor, porque ama al pecador. Quiere que el pecador se vuelva de sus malos caminos. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere salvar a todos los transgresores, porque el Señor nos ama. ¿Cuántos amamos a Dios? Él nos ama, ¿verdad, hermanos? Y nosotros también le amamos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el versículo 9 ahora, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Está hablando de la sangre de Cristo. Todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y a veces no tomamos en cuenta esto tan grande. La sangre de Dios mismo derramada por nosotros. No es la sangre de un ser humano cualquiera, ni siquiera del más consagrado de todos los píos. No, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hemos sido justificados en Cristo por medio del derramamiento de su sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Qué precio tan elevado, hermanos. Esto es para que siempre nosotros podamos alabar al Señor y estar en una continua adoración, en una continua gratitud al Señor por todo lo grandioso que el Señor ha hecho por nosotros. Pero algunos como que nos olvidamos de Dios, como que nos sucede algo y que Dios no está con nosotros. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está Dios en medio de mis problemas? En medio de esta adversidad que estoy pasando. Todo lo que debemos hacer es agradecerle nada más al Señor. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. ¿Cuántos siguen alegres a pesar de las pruebas, de las luchas? Gloria al Señor, porque el Señor ha hecho cosas grandes realmente por nosotros. Derramar su sangre, la sangre de Dios, aquel ser que creó los cielos y la tierra, que el universo no lo puede contener. Gloria al Señor. Ese Dios todopoderoso que se humilló a sí mismo para tomar forma de hombre y venir a la tierra y morir como hombre, entregar su vida como hombre y derramar su sangre preciosa por nosotros. Él pagó un alto precio, hermanos. Por tanto, nosotros le debemos gratitud eterna. Siempre deberíamos estar alabándole, adorándole. Cada vez que rememoramos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, deberíamos compungirnos, quebrantarnos y decirle gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Señor Jesucristo, porque el Señor nos amó, porque el Señor derramó su sangre preciosa. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor una vez más, este versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. ¿De qué nos ha salvado el Señor? De las consecuencias de nuestro pecado, porque Dios va a derramar su ira sobre los pecadores. Jesucristo viene para juzgar a la humanidad perdida, aquellos que han decidido no recibir esta dádiva, no aceptar esta gracia, no tener fe en el Hijo de Dios, en la provisión de Dios para nuestra salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Porque si siendo enemigos
Antes éramos enemigos de Dios. Gloria al Señor, porque Jesucristo mismo lo dijo: el que conmigo no es, contra mí es. Ustedes religiosos son de vuestro padre. Somos hijos de Abraham. Somos del linaje de Abraham. No, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora ustedes quieren matarme. Ustedes son homicidas como vuestro padre, el diablo. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo ha venido a deshacer las obras de las tinieblas. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. ¿Cuál era nuestro destino? La condenación eterna, la muerte, el ser juzgados por el juez más justo de todos los tiempos. Pero ¿cómo se ha manifestado? La gracia, la justicia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Cuántos quieren morirse, hermanos? Si nos morimos, ya no hay condenación eterna, ya no hay lago de fuego, ahora hay un cielo, un hogar que Dios dice ha preparado para los que le aman y le obedecen. Nosotros, si nos morimos, pasamos a un estado mejor. Gloria al Señor. Por eso no tenemos miedo de la muerte. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos peleados, éramos enemigos de Dios, ajenos, dice, a las promesas de Dios, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hemos reconciliado con Él. Hemos hecho las paces. Estábamos separados del Padre. El deseo del Padre es bendecirnos, ayudarnos, darnos de su gracia, darnos dádivas, como aquel padre de aquel hijo pródigo. Gloria al Señor. No era por el padre, el problema no era el padre, era el hijo que tomó sus propias decisiones. Voluntariamente decidió apartarse de esa presencia, de la casa paternal, para vivir a su manera, para vivir a su antojo. Ninguno de nosotros podemos vivir a nuestro modo. Eso es imposible. Quien nos ha trazado la forma en que nosotros debemos vivir es Dios. ¿Quién nos traza cuál es el patrón que nosotros tenemos que seguir? Todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Él es el que determina el rumbo de nuestras vidas, no nosotros. Él es el que nos ha creado a nosotros. ¿Quién tiene injerencia sobre nosotros? ¿El barro o el alfarero? Nosotros somos barro. ¿Quién es el que agarra el barro para moldearlo como Él quiere? Es el alfarero. Nosotros tenemos al alfarero divino, a Dios. Nos ha creado, dice, para la gloria y alabanza de su nombre. Nos ha creado para tener una continua comunión con Él. Y nos ha creado para obedecer su voz, para hacer su voluntad. Cuando puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, ¿qué les dijo? Todo esto les pertenece. Les doy potestad. Ustedes tienen el señorío sobre la tierra. Pero una sola cosita, porque ustedes no son autónomos. Ustedes no son los dueños de su propio destino. Tienen que hacer mi voluntad. Allá hay un árbol del bien y del mal, de cuyo fruto no comeréis.
Esa es mi ordenanza, ese es mi mandamiento. Si ustedes se someten, siempre les irá bien. Tendrán acceso al árbol de la vida. Vivirán perpetuamente, en un gozo perpetuo, en una felicidad perpetua, sin diablo, sin nadie que se interponga entre Dios y nosotros. Tenemos que obedecer a Dios, no hacer nuestra propia voluntad. Él es el que tiene nuestras vidas en sus manos. Nosotros nos sometemos a su señorío, porque hemos sido adquiridos a un precio muy elevado, muy grande. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, su sacrificio, el haber entregado su vida por nosotros, el morir por nosotros. Le pertenecemos, hermanos. Pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados en Él. Tenemos acceso a todos estos beneficios de los cuales habla el apóstol Pablo, pero no por nosotros, no por lo que hagamos nosotros mismos. Es porque hagamos lo que Él ha determinado para nosotros. Por eso hay que obedecer a Dios. Hay que conocer su voluntad. Hay que tener experiencias con el Señor. Gloria al Señor. Hay que someternos nosotros mismos voluntariamente a Él. Somos sus servidores. Nos hemos negado a nosotros mismos. Así que tú ya no eres libre. No hay nadie que pueda decir soy libre. Nadie es libre en este mundo. El único ser soberano es Dios. Todos tenemos que someternos a Dios, porque la Biblia dice que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aun el mismo diablo que hace las cosas a su antojo, a su manera, pero un día también Él se va a arrodillar, se va a humillar, se va a doblegar. Él mismo va a declarar que Jesucristo es el Señor. Pero nosotros se lo expresamos voluntariamente, porque sí, Jesucristo realmente es nuestro Señor. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor divino. Gloria al Señor. Hemos sido justificados en Cristo, hermanos. Ya no hay sentencia sobre nosotros. Por eso hay que andar en novedad de vida, haciendo la voluntad de Dios. Ahora le conocemos, conocemos su palabra, conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Nos ceñimos a su voluntad, andamos como Él quiere que andemos, porque nosotros tenemos esa esperanza viva. Un día las cosas dejarán de ser. Un día nos presentaremos delante de Él. Queremos que ese momento acontezca en nuestras vidas. Nosotros no queremos quedarnos rezagados. Nosotros hemos creído en Dios que todo lo puede, y Él nos va a ayudar a cumplir su propósito en nuestras vidas. El que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a buen término. Mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Señor, no desampares la obra de tus manos. Él nos está dando forma, amén. Dice, Él nos está perfeccionando. Dejémonos perfeccionar por el Señor, que Él nos pueda limpiar. Él quiere oro puro en sus manos, valioso, amén. Somos especiales para el Señor, y por eso el Señor sigue tratándonos, sigue probándonos también, y Dios lo permite. Dios permite la adversidad. ¿Para qué? Para que con paciencia esperemos en Él. Podemos estar en el lodo cenagoso, en el fango de la desesperación, pero si esperamos en el Señor, Dios una vez más nos dará la victoria, porque tenemos fe en Él, tenemos esperanza en Él, porque hemos sido testigos de su poder, porque el Señor nos ha dado una salvación tan grande. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y vamos a agradecerle al Señor. Todo el Señor lo hizo por medio de nuestro Señor
Jesucristo. Por eso siempre proclamamos a Cristo. Fuera de Cristo, ¿de qué cosa deberíamos hablar, hermanos? ¿Valdrá la pena todo lo que hagamos? Tanta discusión teológica, todo sería vano, todo sería vacío, inútil, porque la religión es inútil para proveerle la salvación a las personas, para darles la paz que tanto anhelan. Solo Jesucristo, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo es conocerle en persona, tener una experiencia con Él. Jesucristo es Dios. Él tiene la capacidad para manifestarse personalmente a cada uno de nosotros. Él no está limitado como nosotros. Es verdad, un día el Señor se limitó por nosotros para enseñarnos, para darnos ejemplo de que nosotros también podemos pelear la batalla de la fe, podemos echar mano de la vida eterna, podemos llenarnos con su presencia, con su Espíritu Santo, podemos escuchar la voz de Dios, obedecerle, hacerle frente al pecado, hacerle frente a las tinieblas, a cualquier adversidad que se presente delante de nosotros. Ahora sí podemos, porque Cristo está con nosotros y Él lo ha prometido. Una de las promesas divinas es que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha cumplido su palabra, su promesa. Él nos acompaña, su Espíritu Santo está con nosotros. Por eso todo es posible. Todas las cosas van bien a los que aman al Señor y esperan en Él. No hay que hacerle caso al diablo que nos acusa. Que el diablo pueda decir lo que él quiera decir. A veces quiere hacernos recordar las cosas viejas, la vida pasada. Ya el Señor se olvidó de nuestras transgresiones. Somos nuevas criaturas. Hemos sido justificados en sus méritos, en esa obra maravillosa que el Señor hizo en aquella cruz del Calvario. Hay que creerle a Dios, hermanos, creer en su palabra, creer en sus promesas, esa gracia abundante que el Señor ha derramado sobre nosotros, todas aquellas dádivas de Dios abundantes, maravillosas, porque Dios es maravilloso. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos. Y aquí está aquel que justifica. Dice la palabra del Señor: hijitos, si hubiereis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor. Y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Si le hemos fallado a Dios, hay esperanza, hay oportunidad. Dios nos da esa oportunidad en Jesucristo nuestro Señor. Y aquí está aquel que justifica. Él es el único que justifica. No es la religión, no es nadie ni nada, solo Jesucristo. Por eso hay que pedirle a Él, hay que implorarle a Él, hay que rogarle a Él, hay que suplicarle a Él. Y el Señor se hará manifiesto. Así lo promete el Señor. Jesucristo quiere manifestarse para que nosotros también podamos decir: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Y Él está aquí. Jesucristo el Señor está aquí. Son maravillosas las obras de sus manos.